Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad. Les damos esta cordial bienvenida en el nombre de nuestro Salvador y Maestro Jesús a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todas las personas que, por la gracia de Dios, también tengan la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando todos los días por la gracia de Dios. Estamos estudiando el tema principal de las Sagradas Escrituras, el mensaje central de la Biblia, el plan de salvación, que es el objetivo principal de Dios en salvar a la humanidad. Jesús vino a este mundo hace 2000 años atrás, trayendo el mensaje verdadero y completo de salvación. Salvación por fe y gracia. Ese es el estudio que estamos realizando durante este tiempo. Estamos en el estudio número 555 de esta serie de salvación por medio de la justicia de Cristo, justificación por la fe en Cristo. Esa es la única manera, el único método, el único camino que la Biblia presenta de que todo ser humano pecador que cree y acepta a Cristo como su Salvador personal puede recibir el perdón y puede recibir al mismo tiempo la salvación, la justicia de Cristo, que es una nueva vida de justicia. Cristo no solamente perdona, no solamente pone como garantía su vida de justicia, su vida sin pecado, sino que al mismo tiempo Cristo tiene poder para crear como un milagro, crear un nuevo hombre a imagen y semejanza suya, así como creó al principio a Adán y Eva de la nada, para que el creyente pueda tener una nueva oportunidad de experimentar, de vivir, de poner en práctica una vida de justicia en esa nueva vida espiritual que Cristo quiere dar gratuitamente al que acepta por fe y gracia, estando consciente de que ha llenado todas las condiciones, los requisitos que Dios pide, y está dispuesto a permanecer en Cristo y vivir eternamente en una vida nueva. Para que esta salvación sea algo real, verdadera, en experiencia, necesitamos conocer los requisitos y las condiciones que son sencillas, fáciles de poder aceptar y experimentar. Estamos estudiando el requisito número 5, el arrepentimiento verdadero en la luz verdadera. ¿Cómo es un arrepentimiento que solo Cristo puede dar?
que solo el Espíritu Santo que llama, el Espíritu Santo puede también dirigir al pecador a un arrepentimiento verdadero. Hemos visto ya hasta aquí cómo el pecado se originó y cómo el pecado se manifiesta en el ser humano. Y el pecado debe ser renunciado, debe ser reconocido desde su raíz hasta las acciones. Porque arrepentimiento es reconocer que uno es culpable, uno es responsable de que ha actuado mal, con un corazón egoísta, con pensamientos impuros y con palabras también que no son correctas y que a la final el pecado da a luz, se ve con los ojos físicos, los actos. El mundo religioso solamente se arrepiente de los actos, de los pecados visibles, de los pecados que se muestran en la vida exterior, pero no es consciente de que todavía sus palabras son pecaminosas. Aún peor, sus pensamientos, sus imaginaciones también son pecaminosas. Y no es consciente de que su corazón, su mente, es la fuente, la raíz de donde los pecados salen. Que el ser humano tiene un corazón pecaminoso, naturaleza pecaminoso. Y arrepentimiento entonces es reconocer que el ser humano está totalmente contaminado de pecado. Y el pecado sale como agua, como una fuente de agua amarga del ser humano. Por eso su carácter es amargo, sus palabras, su conducta, su vida. Entonces, arrepentimiento verdadero es reconocer que estamos mal en toda forma de vida. Estamos mal en las 4 dimensiones, tanto en actos, nuestros sentidos, nuestros pensamientos y imaginaciones y emociones, y estamos también mal en el corazón, porque en el corazón están los deseos, las inclinaciones, los gustos y toda concupiscencia. Entonces, cuando se comprende esto, entonces el pecador está dispuesto a cambiar. Pero el ser humano no puede cambiar, por eso tiene que entregarle su vida, cuerpo, alma y espíritu a Cristo. Cristo es el que ha de hacer el cambio. Así entonces, en el cambio, ha de recibir un hombre nuevo, un hombre espiritual, con el Espíritu Santo en el corazón, en la mente, que es el representante de Cristo de Dios, para garantizar que el creyente pueda continuar una vida de obediencia en esa vida nueva. La salvación está garantizada.
Ese es el estudio que estamos realizando acerca del arrepentimiento. Y una vez que comprendamos el arrepentimiento, vendrá el siguiente requisito: quebrantamiento de mente, de corazón, de vida, dolor por el pecado. Pero entonces ahora vamos a continuar acerca del pecado. Jesús vino a este mundo y murió en la cruz y resucitó. Vino para dar arrepentimiento, dice, al pueblo de Israel, a su pueblo. Y arrepentimiento es aceptar por fe a Cristo, y Cristo murió en la cruz para que el creyente deje de pecar. El creyente verdaderamente arrepentido dejará de pecar. Y aún necesitamos estudiar cómo es el pecado en la práctica, en la vivencia. Muchos pensamos que solamente el pecado son los actos. Ya hemos aprendido de que no es así. Por ejemplo, dice, el creyente que se enoja, que manifiesta ira, cólera, entonces está pecando. También dice, imperfección de carácter es pecado. Provocar a ira a nuestros hijos es pecado. No cuidar nuestro cuerpo físico es pecado. Entonces, si seguimos pecando así, entonces no ha habido verdadero arrepentimiento. Porque verdadero arrepentimiento reconoce, recibe perdón y se produce una reforma, un cambio para no volver a pecar. Ese es el mensaje que estaba siendo presentado hace más de 100 años atrás. Ese mensaje de la justicia por la fe que lleva a un arrepentimiento verdadero, ese mensaje debía producir una reforma completa en los religiosos, y ese mensaje debía de llevarse al mundo con gran poder y gloria. Iba a iluminar este mundo ese mensaje en el carácter de Cristo. Pero como no se cumplió ese propósito para el cual Dios mandó este mensaje, entonces todo indica que este mensaje fue rechazado. El religioso se conforma con un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento a medias, pero necesitamos comprender un arrepentimiento completo y verdadero que solo Dios puede dar, y solo Dios puede dirigir con su espíritu al pecador. Si es que el pecador cree y acepta pues ser dirigido con la sabiduría de Dios. Entonces, sigamos estudiando de la historia, cómo este mensaje se presentó en 1888 y hasta hoy el mundo religioso no ha aceptado y quizás ni conoce. Pero hoy ha llegado el tiempo en que este mensaje tiene que propagarse como fuego en el rastrojo. Este mensaje tiene que ser llevado en alta voz.
Entonces veamos en la página 344 y 345. Pablo dice que él enseñó de casa en casa el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué vino Cristo a nuestro mundo? Para traer la mente y para atraer la mente y llevarla al arrepentimiento. Aquí tenemos el amor del Padre al dar a su Hijo a morir por el hombre caído, para que pueda guardar la ley de Jehová. Jesús, ¿a qué vino a este mundo? Para mostrar al mundo sus pecados y darle arrepentimiento, llevarlo al arrepentimiento, para darle el perdón. Por eso Jesús murió por los pecados de la humanidad. Y una vez perdonado, Cristo ha dispuesto un cambio de vida, una vida nueva, con un corazón obediente y lleno de amor, para que pueda guardar la ley de Jehová, para que no caiga en pecado. Entonces el que acepta a Cristo deja de pecar. En la página 865, Materiales de Elena White de 1888, página 865. ¿Es Cristo Jesús que murió, o antes que resucitó, y está a la diestra de Dios ahora, y también intercede por nosotros? Eso nosotros podemos pleitear. Este es un argumento que Satanás no puede refutar. Entonces iremos en su nombre y por su gracia a santificarnos, alma, cuerpo y espíritu, para que nuestras palabras y nuestras obras sean realizadas en Dios, y para que podamos tener una influencia sobre otros, que serán ganados para Jesucristo. Entonces el plan de salvación incluye una santificación completa. Cristo, por su Espíritu Santo y su gracia, santifica el alma, el cuerpo y el espíritu. Y una vez que ha santificado, ahora sí, Dios mismo obra en el hombre las obras. A eso lo llamamos las obras de Dios en el creyente. Más intensamente que nunca estoy, dice, convencida del odio de Dios al pecado, en todas sus formas. El arrepentimiento no puede expiar el pasado, o purificarnos de un pecado, o colocarnos en una posición segura para el futuro. Es decir, el arrepentimiento solo de reconocer que hemos pecado, que reconocer que hemos actuado mal, de reconocer que estamos mal, no es suficiente. El arrepentimiento tiene que llevar a una reforma completa, a un cambio radical de la vida física, mental y espiritual, y solo Dios puede hacer eso. La ley no puede santificar. En vano, el mundo religioso, sin tener una nueva vida espiritual, se afanan y se ocupan en obedecer la Biblia, en hacer las reuniones, ceremonias, los cultos, los ritos, en vano. La vida del ser humano no va a cambiar. Necesita
cambio de mente, necesita renovación total. Estamos entonces viviendo en un tiempo corto de gracia. Eso es lo que la mensajera del Señor, Elena White, estaba apelando, estaba llamando, estaba invitando al pueblo adventista, y todo quedó registrado, las invitaciones, y nos llega hasta nosotros hoy. Si en este tiempo no concentramos nuestra atención, no investigamos, no estudiamos y no conocemos a fondo la amplitud y la profundidad y la altura del plan de salvación, entonces estaremos expuestos también a descuidar, a ser indiferentes o aún a rechazar y a oponernos. En la página 1492, Materiales de Elena White de 1888 dice: en ningún periodo de tiempo estamos bajo tanto peligro como cuando la prosperidad parece coronar nuestros esfuerzos. El mundo ofrece perspectivas, el mundo ofrece sabiduría, estudios, educación, títulos. El mundo ofrece trabajo, negocios, empresas, trabajos manuales. Y eso trae, dice, prosperidad. Pero esa prosperidad es muy peligroso. El yo debe estar oculto en Dios. Estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días, y muchos de nosotros somos insensibles a los peligros que amenazan nuestro mundo. La prosperidad material, la prosperidad en la educación es peligroso, porque el yo se va a exaltar, el yo se va a levantar, el ego va a ponerse más alto. Entonces va a haber orgullo, vanagloria, exaltación. Y eso prepara para la caída. Nosotros, dice, con todas nuestras ventajas religiosas, ¿a quién estaba diciendo la mensajera del Señor? Nosotros los adventistas, con todas nuestras ventajas religiosas, debemos saber mucho más hoy de lo que sabemos. Por lo tanto, vigilad, dijo Jesús, porque no sabéis cuándo llegará el tiempo, porque en la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Si no os arrepentís, todos de igual modo pereceráis. Estamos en un tiempo peligroso. El tiempo es muy corto, el tiempo no vuelve. Se nos va este tiempo de gracia y no volverá. Estamos en el tiempo de arrepentimiento verdadero, para que estemos listos y preparados, idóneos para vivir eternamente. Solo el arrepentimiento verdadero puede producir cambio de vida. La mano derecha debe ser cortada, el ojo derecho debe ser arrancado. Hay depravación oculta que precisa ser cuidadosamente considerada y desenraizada. El pecado debe ser renunciado desde raíz, desenraizado. La raíz del pecado es el yo, el ego, el egoísmo. El egoísmo causó el primer pecado en el cielo. El egoísmo es separarse de Dios y separarse de la humanidad y querer actuar solo,
buscar todo para sí, vivir para sí, egoísmo. Ese pecado es lo que necesitamos abandonar, renunciar e invitar a Cristo, al Espíritu Santo, para que desarraigue. Solo Cristo puede limpiar el egoísmo, desechar un corazón egoísta, una mente carnal, terrenal, lleno de conocimiento de este mundo. Y solo Cristo como Creador nos puede dar mente nueva, vida nueva, nuevos deseos, nuevas inclinaciones, nuevos pensamientos y nuevas palabras, nuevo carácter, nuevas actitudes y obras nuevas de Dios. Esa es la solución para el pecado. Por eso, el ser humano que reconoce y se arrepiente debe estar dispuesto a ese cambio. Dios nos ayude individualmente a purificar nuestras almas, obedeciendo la verdad. Ahora sí, el cristiano en nueva vida puede ser obediente. Pero con la vida antigua, la vida vieja, una vida con el corazón egoísta, con la mente carnal, nunca podrá llegar a ser obediente. Fracasará. Prometerá y nunca cumplirá sus promesas. Y como consecuencia el pecado trae su consecuencia, sus frutos, sus resultados, su cosecha, sus frutos. Los frutos son amargos. Los frutos producen dolor, desesperación. Cuando el pecado entró, Dios dijo, espinos y cardos producirá. Los espinos hincan, hacen doler. Pero el que es liberado del pecado, que solamente Cristo puede liberar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os libertará. Si Cristo es la verdad, entonces Cristo nos puede liberar del pecado, nos puede liberar de un corazón pecaminoso, nos puede liberar también de la mente carnal, terrenal, que se ocupa en pensamientos oscuros, negativos, negros. En vano hoy en día la educación, la psicología dice, piensa en positivo, tú puedes. Pero el ser humano piensa en lo positivo, pero siempre fracasa. Solo Cristo nos puede liberar dando mente nueva y dándonos su Espíritu para que nos guarde. Solo Cristo nos puede liberar de las palabras, de las expresiones, de nuestro comportamiento, de nuestro carácter. El ser humano siempre seguirá siendo imperfecto. Por eso Pablo dice, el ser humano imperfecto debe morir. Y por último, Cristo nos liberará del mundo, de todo lo que nuestros ojos ven y escuchan. Así es el fruto del verdadero arrepentimiento. Pero el pueblo adventista, como hemos estudiado en los estudios anteriores, no quisieron aceptar este mensaje de reprensión, de llamado, de súplica. Ellos decían, nosotros guardamos la ley, nosotros tenemos los mensajes de los 3 ángeles, nosotros predicamos la ley. Pero la ley sola no soluciona, la palabra sola, la Biblia no soluciona.
necesita a Cristo. Ahora veamos en la página 1625 del mismo libro. La formalidad, la hipocresía y el egoísmo se están entrelazando con intereses sagrados y santos, con los deberes ligados a los varios ramos de la obra. Hay manifestaciones tan frecuentes del espíritu carnal, mundano, egoísta e incrédulo. Tanta dificultad en obtener un dominio perfecto sobre el pecado. ¿Cómo estaba la condición de los religiosos hace más de 100 años atrás cuando este mensaje se predicó? En aquel entonces había formalidad, religiosos solo de forma, que realizan cultos, reuniones, ceremonias, programas, formalidad. Pero el corazón sigue siendo, dice, egoísta. Hipocresía, aparentar lo que no es. Todo ello, dice, se ha mezclado, dice, con las cosas sagradas. En la obra de predicar el Evangelio está mezclado, dice. Y solamente se vive la religión, dice, con un espíritu carnal, mundano, egoísta e incrédulo. Por eso, dice, el pecado no se puede dominar, no se puede liberar del pecado. Siempre será dominado por el mal, dice. El falso arrepentimiento produce apenas una reforma externa. ¿Cómo es el falso arrepentimiento? Un cambio externo, superficial. Pero las palabras, los pensamientos, los deseos, el corazón no ha cambiado, sigue siendo el mismo. El verdadero arrepentimiento traerá un cambio de corazón. Cuando dice cambio de corazón, se refiere al cambio de vida. Porque el sabio Salomón en Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida. Cambio de corazón es cambio de vida. De una vida carnal, con un espíritu carnal, con una mente carnal, a una nueva vida espiritual, con mente nueva y espiritual dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, dice, habrá un alejamiento universal de todo pecado que asedia volviéndose para Dios. Ahora sí, el creyente se alejará del pecado. Ni un paso podemos dar en el progreso espiritual sin nuevos suplimientos de la fuente de toda gracia, toda la fuerza y suficiencia, y aún cuán poco apreciadas son nuestras oportunidades y privilegios. No se puede dar ni un paso en la vida cristiana espiritual si no tenemos una mente nueva, un corazón nuevo, una vida nueva, un amor nuevo, un carácter nuevo, planes nuevos, actividades o trabajos nuevos. Todo ello no habrá, dice, si no experimentamos ese cambio que debe producir un verdadero arrepentimiento. En vano uno puede pedir a Dios, Señor, dame tu espíritu, Señor, dame vida nueva, Señor, necesito una vida espiritual, necesito salvación, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces, dice el Señor, es deshonrado por métodos y planes egoístas?
El pueblo adventista estaba trabajando en predicar el Evangelio con planes egoístas y métodos del mundo y métodos humanos, carnales, conforme el mundo prepara en los centros de estudio con esos métodos. Y Dios no acepta, porque eso es abominación a Dios. ¿Qué necesita entonces? Necesita nuevos métodos, nuevos planes. El nuevo método de Cristo, ¿cómo es? El ser humano carnal pecaminoso debe unirse a una nueva naturaleza que Cristo ha provisto. Y la obediencia es cuando el creyente es dirigido por el Espíritu que le habla a su mente y le indica su deber, lo que tiene que hacer. Y el creyente tiene que escuchar, entender la voz de Cristo, del Espíritu Santo, a su conciencia purificada y tomar la decisión de actuar. Pero ahora, una vez que toma la decisión con esa voluntad santificada, uniendo su voluntad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo obrará. El Espíritu Santo realizará la obediencia y las obras de Cristo, y la gloria será para Cristo. También los planes egoístas deben dejarse a un lado. Es decir, todo plan que es para buscar intereses, ganancias, debe ser dejado. El plan de Cristo es predicar el Evangelio, dar de gracia, salvar almas, impartir y hacer conocer. Ese es el plan de Cristo. Pero el plan egoísta es buscarse la vida en este mundo. Muchos verdaderamente lo llevan a retirar su influencia. El falso arrepentimiento por un camino errado es una base que resulta en persuasión o miedo. Así que el falso arrepentimiento se deja persuadir, se deja convencer para reconocer que es pecador y se deja persuadir para que ahora pueda obedecer sin cambio de vida. Por eso, todo creyente que obedece la palabra de Dios por miedo, que cumple la ley por miedo, porque va a recibir castigo, entonces no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento para con Dios revela una mente humilde, nueva, llena de osadía y coraje para sustentar lo que es cierto. Esos oirán la voz de Dios y obedecerán a las llamadas y avisos que reciban. El método de obediencia entonces es escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo en la mente, en la conciencia, y estar dispuesto a obedecer. Entonces, no es el método del mundo obedecer la letra, el escrito, la ley que se decreta por hombres o la ley que es impuesto por hombres. Aún pueden ser las leyes de Dios, pero no es la forma de obediencia. Todo cristiano verdadero tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo a la conciencia. Y en la mente del creyente nace, se gesta, se genera el deseo de obedecer, voluntariamente y espontáneamente por amor. Entonces, ahora sí, el creyente tiene que obedecer por fe, creyendo
y pidiendo a Dios gracia, fuerza nueva, sabiduría para cumplir. Y el Espíritu obrará en el creyente y la obediencia será perfecta. No hay fracaso para el Espíritu Santo, representante de Cristo. Cristo desde nacimiento hasta su resurrección no fracasó. Éxito asegurado, victoria asegurado en Cristo. Y esa victoria es por la fe, dice el apóstol Juan. Pero cuando los religiosos obedecen a lo que el líder le ha dicho, a lo que los maestros de la religión le han dicho, guarda sábado, asiste a la reunión, haz culto, aprende a comportarte bien, aprende a predicar. Si obedece a los hombres, por más que es la palabra de Dios, fracasará. Porque los hombres que ordenan la palabra de Dios no pueden cambiar el corazón, la mente, no pueden dar fuerzas, poder, ni nada para cumplir esas órdenes. Son órdenes vacías, desnudas. Pero cuando el Espíritu Santo pone la misma orden de pensar bien, de hablar bien, de hacer obras buenas, de predicar el Evangelio, de amar al prójimo, entonces el Espíritu mismo que ordena en la mente, que genera el deseo, el Espíritu está dispuesto para obrar, para impartirle nuevas fuerzas. Por eso dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y se esforzarán en esa nueva fuerza. No está pidiendo la palabra de Dios que se esfuerce en la fuerza humana, no. La fuerza humana es debilidad. Hay muchos que aparentemente hacen un comienzo para arrepentirse y vindicar la verdad y la santidad, pero fallan. Así mismo es. Muchos aparentemente comienzan bien, se esfuerzan, se arrepienten y quieren vivir en la verdad, quieren vivir en santidad, pero siempre han de fallar, porque el verdadero arrepentimiento produce vida nueva. Cristo tiene que dar el cambio. ¿Por qué los hombres entonces fracasan? Porque aman el loor de los hombres más que la aprobación de Dios. Se alejan de la luz y hacen exactamente lo contrario, suponiendo que sus planes humanos son sabiduría. Sin Cristo, sin el Espíritu, sin nueva vida, el ser humano siempre seguirá sus propios planes humanos con su sabiduría. Quiere el hombre obedecer a su manera, adapta las órdenes de Dios a su manera, a su alcance. Un celo piadoso nos es esencial a todos. Si la palabra de Dios fuese comida como alimento para el alma, si fuese tratada con deferencia y respeto, no habría necesidad para los muchos y repetidos testimonios que son presentados. Las simples declaraciones de la Escritura serían recibidas y puestas en práctica. ¿Cuál es el secreto entonces para tener esa nueva vida y vivir en esa nueva vida? El cristiano verdadero tiene que alimentarse de la palabra de Dios. Es decir, tiene que estudiar personalmente. No es suficiente escuchar. Escuchar es bueno, pero no es todo. Tiene que comer, así como el ser humano come con su boca, mastica, saborea y pasa la comida, y la comida se digiere y se convierte en nutriente. Así tiene que ser la palabra de Dios.
Para eso Dios ha dispuesto su espíritu, espíritu de sabiduría. Usted, hermano, hermana, tiene que estudiar toda la Biblia, todas las leyes de Dios, todos los testimonios por sí mismo. Pero alguien dirá, yo no tengo educación, no tengo letras. Quizás alguien dirá, no sé leer. Eso dice porque no tiene fe, incrédulo. Y Dios le preguntaría, ¿quién creó la mente del hombre? ¿Quién da sabiduría? ¿Quién da los talentos, las habilidades? ¿Quién dio el talento, las habilidades a los israelitas en el desierto para construir un santuario de oro, de plata, piedras preciosas, maderas preciosas y pieles, hilos de pieles de tejones preciosos? Si ellos no sabían, ¿quién dio sabiduría? Dios. Entonces necesitamos fe. La fe lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a una entrega a Cristo que puede solucionar, que ya la solución lo tiene ya disponible para cada ser humano, darle vida nueva, con un carácter nuevo. Si así estudiáramos, dice, como comer la comida cada uno, entonces no habría necesidad de estos mensajes, no habría necesidad de testimonios ni reprensiones, nada. Pero el hombre no quiere comer, no quiere masticar, quiere que otro coma y le hable. Pero así no funciona. Los alimentos materiales para la vida física, en la vida espiritual mucho más. Y si uno por el arrepentimiento acepta a Cristo, va a recibir mente nueva, una sabiduría nueva. Esa sabiduría tenían Daniel y sus compañeros. Moisés también desechó la sabiduría del mundo que había adquirido en Egipto, tuvo que desaprender en 40 años y en esos 40 años aprendió la nueva sabiduría de Dios, cómo vivir con mente nueva. Hemos leído en la página 1626 materiales de Elena White de 1888. Ahora veamos en la página 58 cómo se han de manifestar los frutos, los resultados del verdadero arrepentimiento. Dice 58, que ellos puedan ser moldeados, transformados, como el barro en las manos del alfarero, para que sean vasos de honra. Eso era necesario en aquellos reunidos bajo la tienda en el Congreso, una gran obra en el corazón, arrepentimiento del pecado, un abandono del yo debía realizarse. Entonces, abandonar el yo quiere decir entregar nuestro yo a Cristo, nuestro ego, nuestra vida carnal, con todo. ¿Y Cristo qué va a hacer? Cristo dice, Él es como el alfarero. Nosotros, los seres humanos pecaminosos, hemos sido malogrados, destruidos por el enemigo, porque hemos sido hechos de barro. Somos como vasijas destruidos, malogrados, rotos. ¿Y el alfarero qué hará? Nuevamente hará barro y formará con sus manos y lo transformará en un vaso perfecto,
en un vaso limpio, en un vaso que esté disponible para prestar servicio. Entonces, arrepentimiento debe llevar a eso, entregar el yo, abandonar el yo y entregarlo a Cristo para que Cristo pueda formar de nuevo nuestro carácter. No es mejorar el carácter imperfecto, pecaminoso. No es educar a la mente carnal. No es educarlo con leyes de Dios al hombre carnal para que aprenda a obedecer y a hacer el bien. No, ese es el método del mundo, método de Satanás. El método de Cristo es hacer de nuevo el vaso, un vaso nuevo. En la página 216 sigue diciendo: por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo podemos recibir el Espíritu Santo, aquí especificado, y entonces podemos realmente ser llamados hijos de Dios y no hijos del maligno. Debemos tener mayor fe, entonces tendremos más de Cristo. Por el arrepentimiento y fe se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo engendra nueva vida en el corazón y nacemos como hijos de Dios nuevamente. Porque sin arrepentimiento, sin el Espíritu, ya no somos hijos de Dios, somos hijos pródigos, hijos que nos hemos rebelado y estamos alejados de Dios, ya no tenemos derecho a nada. Para tener derecho a todo, tenemos que volver a nacer de nuevo por el Espíritu Santo y ser hijos de Dios, ya no hijos del maligno. Jesús a los judíos, ¿qué les dijo a los religiosos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Por qué les dijo? Porque tenían una religión de apariencia, sepulcros blanqueados. En su corazón estaban descontentos contra Cristo, estaban pensando mal contra Cristo, estaban pensando llevarlo a condenar a la muerte, tenían odio, rencor, descontento contra Cristo. Y no solo contra Cristo, contra los romanos también, sus enemigos. Entonces, ¿eran hijos de quién? Hijos del enemigo, del diablo. Pero el arrepentimiento nos debe llevar de vuelta a Dios, nuestro Padre eterno. Así como el hijo pródigo tomó la decisión y regresó a casa. Es tomar la decisión de estar dispuesto a abandonar el mundo. Dios solamente quiere disposición. Decir: Señor, de todo corazón, quiero dejar la educación del mundo. Quiero dejar las actividades de este mundo, los trabajos que me esclavizan, me explotan. Quiero dejar mis empresas, mis negocios que no me dan tiempo para servirte ni para servir a mis prójimos. Y el trabajador manual dirá: Señor, quiero dejar estos trabajos manuales que me consumen todo el tiempo desde que amanece hasta que anochece. Debo buscarme la vida porque no me alcanza. No hay tiempo para ti, Señor. Entonces, eso es arrepentimiento, estar dispuesto a dejar. Pero el hombre no puede dejar. Dios tampoco no le pide que deje, sino ahora le dará nueva vida y nacerá con el Espíritu Santo y el Espíritu lo liberará. Lo que era imposible para el hombre será posible para Dios. Ahora ya será hijo de Dios nuevamente, reconciliado.
En la página 227, otro fruto. Dios no especifica todos sus males, sino que le da la oportunidad de manifestar que Él es un verdadero hijo suyo por su arrepentimiento y confesión. En la página 307 dice: entonces los insté a humillar sus corazones delante de Dios, dice la mensajera del Señor en 1888, y apartarse de sus pecados por medio del arrepentimiento y la confesión, y a recibir los mensajes que Dios les envía a través de sus siervos delegados. El que acepta el cambio está dispuesto a recibir todos los mensajes de Dios. En la página 730 dice: haced distinto que la misericordia y la verdad se encontraron en Cristo, la justicia y la paz se abrazaron. Es cuando estáis mirando a su trono, presentando vuestro arrepentimiento y loor y acción de gracias a Dios. ¿Qué perfeccionáis el carácter cristiano y presentáis a Cristo al mundo? ¿Estáis en Cristo y Cristo está en vosotros? ¿Tenéis la paz que excede todo conocimiento? Precisamos constantemente meditar sobre Cristo y su atrayente carácter de amor. Debemos dirigir nuestras mentes a Jesús y ligarlos a Él. En cada discurso demoraos sobre los atributos divinos, sobre el carácter de Cristo. Hay que unir, dice, nuestra mente a la mente de Cristo. Necesitamos que Cristo esté en nosotros, dentro de nosotros, para tener paz. Entonces viviremos en el carácter de Cristo y perfeccionaremos el carácter cristiano. La perfección no es convertir el carácter imperfecto en carácter perfecto. El hombre imperfecto nunca se va a volver perfecto, sino es desechar el carácter imperfecto y recibir el carácter perfecto de Cristo. Para eso necesitamos fe. Pero si usted no cree, entonces nunca podrá experimentar ese carácter. Por eso todo es fe. Creer en algo que Dios ha prometido pero que no hemos visto. Pero hay que aceptarlo como que es real y verdadero y entregar nuestra vida a Cristo. Entonces se producirá los resultados, los frutos. En la página 1366 dice: mas una vez os apelo, dijo la mensajera del Señor, ¿seréis ahora celosos y os arrepentiréis? ¿Mostrasteis vuestro celo en palabras fuertes y medidas opresivas con relación a vuestros hermanos? Ahora os pido que deis pruebas de arrepentimiento sincero antes que sea demasiado tarde. Necesita un arrepentimiento verdadero antes que sea demasiado tarde. En la página 673 dice: Noé predicó la justicia de Dios. Jonás instó a toda una ciudad de Nínive al arrepentimiento. Y hay un trabajo semejante a ser hecho hoy en día. ¿Cuántos, dice, quieren trabajar, pero necesitan arrepentimiento para recibir nueva vida, para trabajar en novedad de vida? Hay ahora más de un Noé para hacer el trabajo y más de un Jonás para proclamar la palabra del Señor. Noé durante 120 años dedicó todo su tiempo para trabajar en construir el arca.
Jonás dedicó toda su vida para predicar en una ciudad que estaba condenado a la destrucción. Era una ciudad camino de un día de un extremo a otro extremo. Dedicó toda su vida. Dios solamente nos puede dar arrepentimiento verdadero si estamos dispuestos a trabajar como Noé 120 años y como Jonás terminar de predicar en las ciudades. Mientras sobre la tierra se encuentra discordia, conflictos, crimen, derramamiento de sangre, que el pueblo de Dios ame uno al otro. Veo la necesidad de que los padres luchen con la sabiduría de Cristo con sus hijos que yerran. Sus corazones deben estar llenos con la longanimidad del Salvador, para que puedan atraer a sus hijos a Él. Dios quiere un verdadero arrepentimiento de toda la familia, con los hijos y todo. Pero los padres necesitan primero recibir mente de Cristo, sabiduría de Cristo y amor de Dios para llevarlos al arrepentimiento a sus hijos. El padre debe ser un tierno pastor, atrayendo a sus hijos a Cristo con palabras de amor, actuando incesantemente por los que están en el error. Son los nada prometedores, los que necesitan más paciencia, bondad, de la más tierna simpatía. Pero muchos padres revelan un espíritu frío y incompasivo que nunca llevará a los que yerran al arrepentimiento. El ser humano carnal sin arrepentimiento verdadero tiene un espíritu frío, un carácter imperfecto, no tienen compasión, amor. Entonces nunca podrán ganar almas ni llevar a sus hijos a Cristo. Sea el corazón de los padres ablandado por la gracia de Cristo, y su amor encontrará un camino para el corazón. Entonces se dará un derramamiento pentecostal del Espíritu Santo en gran medida. Allí tenemos los frutos del arrepentimiento. Trabajar como Noé, 120 años, como Jonás, predicar a toda una ciudad. Y como padres llenos de amor y gracia, también llevar a Cristo a nuestros hijos. Solo todo eso se puede realizar con el verdadero arrepentimiento. Que Dios bendiga su palabra. Así que cada vez estamos comprendiendo más acerca de una salvación completa en Cristo. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio. Amén. Así sea, Señor. Gracias.